para ponernos en presencia de Dios. Entonces vamos a persignarnos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor Dios nuestro, que siempre nos acompañas, envíanos al Espíritu Santo para que derrame en nuestros corazones, para que nos acompañe y podamos proclamar tu palabra de la mejor manera para ser instrumentos de ti. Te damos gracias por habernos permitido estar aquí reunidos. Te pedimos por nuestros compañeros que no se han podido reunir. Te pedimos por sus familias. Te pedimos por sus enfermitos. Te pedimos por María Isabel, que se ha sentido un poco mal, para que se restablezca pronto, de acuerdo a tu divina voluntad. Y también te pedimos por todos nuestros familiares que no sabemos cómo la están pasando en este momento. Tú bien sabes que todos tenemos muchos contratiempos, pero son contratiempos mortales y aún así pues son importantes para nosotros. Pero pues hemos apartado un tiempo para ti. Con mucho gusto lo queremos hacer y te pedimos que siempre nos permitas apartar este tiempo y dedicarlo enteramente a ti, a conocer tu palabra, a conocerte un poco más y que podamos escucharte y entender qué nos tienes preparado, cuál es tu plan para nosotros, para nuestra salvación, para estar reconciliados contigo. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Con la venia de Dios, ahora sí vamos a comenzar. Entonces, el cuestionamiento, ¿contiene la Biblia solamente enseñanzas y órdenes que estamos obligados a obedecer siempre? Claro que no, no solo contiene enseñanzas y órdenes, ¿verdad? Este tema corresponde a el capítulo número 7, contenidos bíblicos, de el libro Diálogo con los Protestantes, del padre Flaviano Amatuli Valente, fundador de los Apóstoles de la Palabra, movimiento al servicio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, esta es la parte número 2 y vamos a continuar. Teníamos que, aparte de enseñanzas y órdenes, la Biblia también contiene creencias populares en el campo científico, en el campo de las antiguas leyendas, en el campo religioso, filosófico y en el campo social y familiar. El número 2 también contiene costumbres del pueblo, es decir, la mentalidad general y la forma de actuar del pueblo en tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento. Bien, y también contiene opiniones personales, ¿sí? Que este es el número 3, el punto número 3 que vamos a ver ahorita en esta sesión y todas las que nos den tiempo, porque en total son siete puntos que tenemos que analizar. Ahorita vamos con el tercero y es opiniones personales. La Biblia no es un catecismo, decíamos la otra vez, sino más bien una historia de amor entre Dios y su pueblo. Esto me recuerda la cita bíblica de Efesios 5:23, ¿no? Donde compara el matrimonio con Dios y con Jesucristo y su iglesia, ¿verdad? Entonces, historia de amor entre Dios y su pueblo, siempre. Por lo tanto, si es una historia de amor, como lo está planteando aquí el padre Amatuli,
Dice, por eso no tenemos que extrañarnos por el hecho que haya de todos. También hay enseñanzas, creencias, costumbres, opiniones personales, etcétera, ¿no? Bueno, la Biblia presenta un gran drama, el drama de la humanidad con actores vivos completamente normales y libres, libre albedrío. Acordémonos, no hay que pensar que los personajes bíblicos sean títeres manejados por Dios, de modo que todo lo que digan o hagan va a ser enseñanza y que va a representar un modelo de vida para nosotros, ¿verdad? Se necesita un gran estudio, una gran reflexión y sabiduría, además, para poder distinguir los distintos contenidos bíblicos. No basta decir, está en la Biblia y punto, tenemos que obedecerlo ciegamente. No, hay que ver de qué se trata, si es una enseñanza, una costumbre, como lo hemos visto, que si es una creencia o una idea personal de tal o cual autor que ha plasmado en su libertad de escribir y de plasmar sus ideas también, se le haya pasado en la Biblia, ¿no? Tomemos el caso de la carne ofrecida a los ídolos. Aquí nos lo está planteando en la estructura que tiene el padre Flaviano Amatuli. Algunos pensaban que estaba manchada y por lo tanto no se podía comer esa carne ofrecida a los ídolos. Y pudiéramos seguirlo pensando, ¿no? Vamos a ver aquí una cita bíblica que nos está mandando a ver el padre Amatuli para que la reflexionemos. Vamos a leer Hechos 15:20, donde se habla sobre la carne ofrecida a los ídolos. Dice, algunos pensaban que estaba manchada y por lo tanto no se podía comer. Hechos 15:20. A ver, ¿quién la tiene? Ayúdenos de una vez. Si no escribir, si no escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. De la sangre, eso es. Y vamos a continuar porque San Pablo pensaba lo contrario o también tenía su opinión bien fundamentada, puesto que los ídolos no existen y por lo tanto no pueden manchar la carne a fin de cuentas. Vamos a confrontarlo con Primera de Corintios 8:7 para que veamos estas formas de pensar que pueden parecer contradictorias. Sin embargo, pues San Pablo aquí nos va a explicar por qué tenía ese fundamento, ¿no? Dice, más no todos tienen este conocimiento, pues algunos acostumbrados hasta ahora al ídolo comen la carne como realmente sacrificada a los ídolos, y su conciencia, que es débil, se mancha. Se mancha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los paganos, pues, ya estaban, acostumbrados a que sí sacrificaban sus ídolos, sacrificaban animales a sus ídolos, y ahorita nos los va a ir explicando. Algunos también pensaban que la circuncisión era necesaria para salvarse, otros pensaban que no. Sí, por eso, por ejemplo, los judíos que se convertían al cristianismo todavía querían conservar esa forma de hacer la circuncisión a los niños o a las personas que se fueran convirtiendo, ¿no? A Dios. Algunos pensaban que la circuncisión era necesaria para salvarse, otros que no. Vamos a ver Hechos 15:1 en adelante, donde surge el problema. Ahora se une el pueblo judío con el pueblo pagano y los judíos querían hacer que los paganos se circuncidaran, igual que ellos, ¿no? Para pertenecer al pueblo de Dios. Sin embargo, va a haber una aclaración, fíjense que ya no era necesario circuncidarse, y ahorita nos los va a explicar. Vamos a ver Hechos 15:1 y 2. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden, como lo manda Moisés. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén
para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros? Hasta ahí. Ahí está el problema, ¿no? Decían los judíos que se tenían que circuncidar para poder salvarse. Y va a resultar que eso ya no aplicaba, eso ya se había quedado en el Antiguo Testamento. Y entonces esto entra en el ramo de las opiniones personales, ¿sí? Porque era una opinión nada más, ya no aplicaba. Entonces, San Pablo pensaba también que en aquel tiempo ya el evangelio había sido difundido por todo el mundo, porque para las personas de ese tiempo, bueno, todo lo que se conocía, pues ya significaba que ya era todo el mundo, ya no había más mundo, ¿no? Como dicen Romanos 10:18, y es que no sabía que había gente, por ejemplo, en Asia, en Australia, América, aquí, ¿no? Y África entera, no solo en la parte de África del Norte que se conocía. Es que la Biblia contiene mentiras, podrían decir algunas personas, ¿no? Mal formadas. O sea, entonces, ¿por qué esto eran opiniones personales? Entonces, ya no es palabra de Dios, ya no entonces la Biblia contiene mentiras y ahí podemos caer nosotros en la confusión, pero no es eso, se trata de opiniones personales, por eso al principio dijimos que se trataba de reflexionar, de entender, de estudiar y además de tener sabiduría y por eso estamos viendo esto. No, la Biblia no contiene mentiras, sino que este tipo de cuestiones, algunas se tratan de opiniones personales ya en ese momento. También algunos se dejaban bautizar por los muertos. Ya hemos platicado de eso en otras ocasiones, en otras sesiones. Pensaban que les pudiera valer ese bautismo para su salvación, como lo hacen los mormones, ¿no? Esta es una forma, miren. Busqué algo sobre el bautismo por los muertos y casi siempre estas imágenes salen en las revistas de los mormones. Hay unos toros por aquí, en la pila bautismal y es así esta forma circular. Pensaban que les podía valer para su salvación. Eso pensaban, esa era su opinión personal. Vamos a verlo en Primera de Corintios 15:29 para que veamos el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Donde San Pablo habla precisamente del bautismo por los muertos, pero no necesariamente para decir que nos bauticemos por los muertos, sino para dar una enseñanza. A ver, De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan en manera alguna, ¿por qué bautizarse por ellos? así está hablando del bautismo por los muertos. ¿Qué es eso? San Pablo, ahorita lo vamos a ver, San Pablo presenta esta opinión sin decir que es correcta, ¿sí? O sea, presenta esta opinión, pero ¿para qué la presentó? ¿Para qué? Porque le sirve solo para subrayar su convicción en la resurrección de los muertos, ¿sí? En de que hay vida más allá. Los mormones la han tomado como enseñanza y se dejan bautizar por los muertos, pero no. San Pablo lo que estaba diciendo era para que sirviera y subrayar su convicción en la resurrección de los muertos. Eso era lo importante, subrayar y dar a conocer. Entonces, ya vimos que tenemos, aparte de enseñanzas y órdenes, la Biblia también contiene creencias populares, costumbres, opiniones personales. Ya vamos en el tercero. Vamos ahora a el número 4, disposiciones disciplinarias. Bien, para que no nos perdamos. Disposiciones disciplinarias, ¿qué son? Vamos a ver, la iglesia es una sociedad, así lo denomina el padre Amatuli, y como en cada sociedad hay una autoridad, nada de que no, es que todos somos hermanos y todos somos iguales y no hay nadie quien mande ni ponga orden, como lo presentan los hermanos separados, entre paréntesis, pero sin embargo, pues no lo respeta, ¿no? Porque hay un pastor, hay el ayudante de no sé qué, del pastor, los que se llevan el diezmo, pues. Entonces, la iglesia es una sociedad, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, y como en cada sociedad hay una autoridad. ¿En qué consiste en la autoridad? Esta tiene que guiar, orientar, buscar la paz,
el acuerdo, la armonía entre sus miembros, puesto que pueden surgir distintas opiniones sobre aspectos doctrinales prácticos. Bien, Sí, pues es pueden lo que hace. surgir distintas opiniones sobre aspectos doctrinales y prácticos. ¿Sí? Entre los mismos católicos puede haber distintas formas de pensar, entonces la jerarquía eclesiástica tiene que guiar, orientar, buscar la paz y el acuerdo, la armonía entre los miembros. Imaginémonos eso dentro de la iglesia de Jesucristo. Ahora, para mantener esa paz entre los que están fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces hay una jerarquía, esto nos va a llevar a una jerarquía. La decisión tomada por los apóstoles y los presbíteros en el Concilio de Jerusalén es un ejemplo de disposición disciplinaria. Una de las cosas que se dijo en el Concilio de Jerusalén, de que ya no era necesario hacerse la circuncisión, era de lo que estábamos hablando. Todos están de acuerdo en que es la gracia del Señor Jesús que nos salva, ¿sí? Hechos 15:11. A ver, vamos a leer 15:11, donde todos están de acuerdo que la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. Claro que sí, nosotros lo sabemos, los católicos. La gracia de Jesús, del Señor Jesús nos salva. Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Así es, los judíos y el pueblo griego, ¿no? El pueblo pagano. Y nosotros también sabemos que la fe en el Señor Jesús es la gracia que nos salva, pero también sabemos, en otro lado nos indica que debemos de hacer obras de misericordia también, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay que poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de soportar. ¿Por qué? Porque a la hora de que te circuncidas, estás obligado a cumplir toda la ley de Moisés y ninguno de nuestros padres ni nosotros fuimos capaces de soportar. A esa conclusión llegaron, ¿no? Sin embargo, pertenecen a la Iglesia de Cristo muchos cristianos de origen judío, con una mentalidad mágica con relación a la ley de Moisés. Es decir, no se quieren desprender de esas leyes. Hay ciertas cosas que no pueden soportar en absoluto. Además, los judíos están presentes en muchos lugares, como ya sabemos, ¿no? Para no cerrar la puerta a posibles conversiones y para favorecer la convivencia entre cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano, ahí estamos los dos pueblos. Acuérdense que de los dos, Jesucristo hizo uno, los reconcilió. Cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. Se llega a un acuerdo emitiendo una disposición disciplinaria. Por eso estamos viendo el punto número 4, que es dentro de las disposiciones disciplinarias. Eso fue lo que hizo el Concilio de Jerusalén. Todavía aparece ese concilio en la Biblia, fue uno de los primeros concilios. Cada uno puede quedarse con sus ideas personales, ¿sí? Los ídolos no existen y por lo tanto la carne no puede ser manchada por ser ofrecida a los ídolos, pero ahorita también nos va a explicar, no es nada más que, bueno, pues no hay ídolos, pues hay que comer de todo. No, no, no. Sí podemos comer de todo, ya Jesucristo nos lo vino a decir. No mancha, no nos mancha lo que comemos, lo que entra de afuera para adentro, sino lo que sale De del nuestro corazón, corazón. ¿verdad? Sin embargo, en atención a los de conciencia débil, por eso ahí está el pero, ahí está el pero. En atención a los de conciencia débil, hay que evitar el escándalo. Por eso parece bien al Espíritu Santo y a los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo respalda a los apóstoles. Ahorita vamos a ver cómo. Por eso parece bien al Espíritu Santo y a los apóstoles imponer ciertas normas necesarias para favorecer la armonía y evitar la ruptura entre los dos grupos cristianos. Ahora sí vamos a leer Hechos 15:28 al 29. Está interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es ese respaldo del Espíritu Santo hacia los apóstoles? Y luego los apóstoles, acuérdense que imponen las manos a presbíteros, que luego esos presbíteros se convierten en obispos,
o sea, supervisores de el pueblo de Dios. Y bueno, esos mismos obispos siguen con la sucesión apostólica, ordenando más obispos y más presbíteros y diáconos, ¿no? Ahí está nuestro fundamento del por qué tenemos raíz la Iglesia de Jesucristo, y por eso la Iglesia Católica viene desde Jesucristo y está plasmada en la Biblia. Hechos 15, 28, 29. A ver. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Hasta ahí. Observen estas normas, sí, Ah, perfecto, sí, está bien. Observen estas normas. Ahí está. Fue el normas. parecer, fíjense, fue el parecer del Espíritu Santo, ¿sí? Y de los apóstoles. O sea, junto donde están los apóstoles está el Espíritu Santo. Y resulta que de los apóstoles salieron los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Pues nuestros obispos de ahorita, sí, ahí está la sucesión apostólica. Bien, entonces ahí queremos resaltar que parece bien al Espíritu Santo y a los apóstoles imponer ciertas normas, ¿no? Hacemos notar que la intervención del Espíritu Santo no confiere carácter de norma absoluta tampoco a la disposición de los apóstoles, ¿sí? Cristo envió al Espíritu Santo a los apóstoles para que los ayudara en toda su actividad. Por lo tanto, su acción se desarrolla no solo cuando los apóstoles emanan órdenes que valen para siempre, sino también cuando dan ciertas orientaciones que sirven para el bien de la comunidad cristiana en ciertas circunstancias bien especiales. Vamos a hacer otra observación. La disposición disciplinaria tiene destinatarios bien definidos, que son los de Antioquía, Siria y Cilicia, donde había surgido ese problema, ¿no? De lo de la circuncisión. No se trata de una norma para siempre y para todos. Además, existía también el peligro de caer en la idolatría. Las mismas relaciones sexuales prohibidas se refieren a la prostitución sagrada. Eso es lo que se prohibía en el concilio que se dio a conocer para que todos lo cumplieran. Los animales sin sangrar se refieren a animales inmolados a los ídolos mediante el sofocamiento en agua. Todo ponía a los judíos muy recelosos con relación al problema de la sangre. Ahora vamos entonces con el número 5, que son órdenes. Ya llevamos en el 5. Ahora sí vamos a ver las órdenes que se deben de respetar para siempre y las que ya terminaron, ¿sí? Las que ya caducaron. Órdenes. Número 5. La Biblia contiene también órdenes explícitas. Haz esto, no hagas aquello. Distingue entre órdenes personales y órdenes generales, es decir, que valen para todos. Y a nosotros nos interesa el segundo tipo de órdenes. ¿Cuáles? Las generales, las que sirven, las que valen para todo, las órdenes. Estas órdenes pueden ser provisionales, pero también pueden ser para siempre, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, primero, vamos a ver, número 1, las órdenes provisionales valen hasta la llegada de Cristo, ¿sí? Ya llegando Cristo ya no valen, Él no los va a decir. Por ejemplo, ¿cuál? La ley del diezmo, la primicia y la ofrenda para sostener a los sacerdotes y levitas terminan con la consigna de Cristo, de que cuando envió a sus apóstoles a los discípulos y les dijo, coman lo que les ofrezca la gente, ¿sí? Ahí se da por terminada la ley del diezmo o la ordenanza del diezmo o la norma del diezmo, ¿sí? En Lucas 10:7 y en Mateo 10:10 podemos ver eso, coman lo que les ofrezca la gente. Las leyes referentes a los sacrificios también se acaban con el sacrificio de Cristo.
Aquí va a estar bien claro dónde ya no son sacrificios de animales, ¿sí? Sino que ahora el sacrificio es de Cristo. Un solo sacrificio y nada más. Y es el que nosotros hacemos. ¿Quién tiene Hebreos 10:5? Sí. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto, anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Esta voluntad de Dios de que habla es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. Hasta ahí. Hasta Sería ahí. hasta ahí. Sí, ahí está. Que seamos santificados por la ofrenda única de Cristo Jesús. Ya no hay sacrificios, De ¿sí? animales. De animales. Se acaba hasta ahí. Ahora la única es la de Cristo. Así es. La ley del divorcio, igual, ¿no? La ley del divorcio que está en Deuteronomio 24:1, cuando se acaba con la restauración de la ley primitiva sobre la indisolubilidad del matrimonio, que es en Marcos 10:2-9. A ver, vamos a leer Deuteronomio 24:1 para entrar en contexto. Esa reflexión está buena. La ley del divorcio. Antes se podían divorciar, ahora ya no se puede divorciar. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y Jesucristo precisamente nos viene a enseñar cómo hay que interpretar el Antiguo Testamento, cómo hay que vivir el Antiguo Testamento, las enseñanzas, las leyes. Entonces, la ley del divorcio que nos decía Deuteronomio 24:1, a ver, adelante. Si un hombre toma una mujer y se casa con ella, puede ser que le encuentre algún defecto y ya no lo quiera. En ese caso, escribirá un certificado de divorcio que le entregará antes de despedirla de su casa. Hasta ahí Pues termina, hasta ¿verdad? ahí. Pues ahí está. Ya vimos cómo era esa ley. Obviamente, nosotros como ya en el capítulo anteriormente, en la sesión anterior, más bien, vimos cómo esa era parte de las costumbres, ¿no? Era parte de un punto del que vimos, donde pues la forma de pensar, la mentalidad del pueblo era machista, creencias, ¿no? Entonces, eso se acaba. Precisamente Jesucristo nos viene a explicar eso. Se acaba con la restauración de la ley primitiva sobre la indisolubilidad del matrimonio. Bueno, vamos a leer Marcos 10:2-9. Se acercaron unos fariseos que para ponerlo a prueba preguntaban, ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él le respondió, qué les prescribió Moisés? Ellos le dijeron, Ahí le van a decir, orgullosos de que lo que dijo Moisés, que les daba permiso despedir a la mujer, ¿no? Y darle una carta de divorcio. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Ahí está la restauración de la ley primitiva. Jesús viene a restaurar esa ley primitiva desde el principio. A ver, otra vez lo ultimito.
pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Ahí está, uno para uno solo y punto, se acabó. Sigue, a ver. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así es, yo creo que hasta ahí con eso tenemos ya entendido cómo es ese cambio, ¿no? Cómo se acaba ahí esa ley del divorcio. Entonces, continuamos aquí. Número 2. Órdenes para siempre. Aquí hay órdenes que sí son para siempre. Las anteriores eran, número 1, órdenes provisionales. Ahora sí, órdenes para Siempre. siempre. No tengas otros dioses fuera de mí. Éxodo 23. No la vamos a leer, ya de sobra La sabemos. conocemos, nos atacan ¿Cuál siempre. es otra orden para siempre? Respeta a tu padre y a tu madre. Claro, respeta a tu padre y a tu madre también en Éxodo 20:12. Luego, en el Nuevo Testamento tenemos, número 1, No vayan, órdenes provisionales. órdenes provisionales. No vayan a tierras extranjeras. Mateo 10:5. Les dice a sus discípulos, no vayan a tierras extranjeras. Sí, pero esos son órdenes provisionales, ¿sí? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque aquí viene una orden que, el número 2, órdenes para siempre. Vayan por todo el mundo. ¿Dónde dice eso? En Marcos 16:15. Este en Mateo Entonces ahí 10:15. no confundirnos, ¿no? No vayan Exactamente. a tierras extranjeras y ya en Marcos 16 dicen vayan por todo el mundo. Por eso son provisionales, ese tipo de cosas. Y luego, observaciones sobre las órdenes. No importa, sigue hablando del diezmo en Números 18:23, las primicias, los sacrificios y tantos otros temas, la Biblia presenta ciertas normas como ley eterna o ley perpetua. A ver, esto sí vamos a leerlo, porque al decir, esto es en el Antiguo Testamento, en algunos versículos, así como estos que nos menciona, vamos a leer Números 18:23. Dice, esta es una ley perpetua, esta es una ley eterna. Entonces los hermanos separados la interpretan como que es perpetua y como Dios, Jesucristo es Dios, pues entonces hasta Jesucristo la ley sigue. Hasta que termine el mundo la ley es perpetua y no es cierto. Ahorita lo vamos a ver. Será Leví el que preste servicio en la tienda del encuentro. Ellos cargarán con sus faldas. Es decreto perpetuo. Es decreto perpetuo, ¿sí? Que será levítico el sacerdote. Ahora, Números 18:11, Eh, ahí en el 18, pero en el 11. en el 11. También te pertenecerá la ofrenda reservada de todo lo que los israelitas entreguen como ofrenda de balanceo. Te lo doy a ti y a tus hijos y a tus hijas por decreto perpetuo. O sea, para siempre, pero ahí es el sacerdocio de Aarón. Y acuérdense que ahorita acabamos de leer anteriormente que ese sacerdocio ya se terminó. Igual los sacrificios ya se terminaron, como los de Levítico 3:17. A ver, Levítico, Levítico, ajá. otro. Entonces, no porque diga que es ley perpetua, va a perdurar hasta después de Cristo. Bien, ya saben por qué. A ver, vamos a ¿Quién leerlo. no tiene? Toda la grasa pertenece a Yahvé. Este es un decreto perpetuo de generación en generación, donde quiera que vivan. No comerán grasa ni sangre. Y después es el El 6:11. 6:11, ajá. Todo varón de la descendencia de Aarón podrá comerla. Esta será para sus descendientes una ley perpetua. Todo lo que toque esas cosas sacrificadas por el fuego para Yahvé pasará a ser santo también.
Ahí estamos hablando de leyes perpetuas. Sin embargo, nosotros sabemos que no por eso van a perdurar después de Cristo. Es una manera de expresarse para decir que hay que obedecer las cosas. En ese tiempo esa era la pedagogía, se tenía que obedecer. En realidad vemos cómo con la venida de Cristo se acabaron muchas leyes y preceptos, como nos dice Hebreos 10 y Efesios 2:15, ¿no? Que ya sabemos nosotros que se acaban. La expresión Yahvé dijo a Moisés. O sea, esta expresión, esta frase, Yahvé dijo a Moisés, es un recurso literario, una manera de hablar para expresar una disposición legal y nada más, ¿sí? Y para reconocer que toda la ley fue una explicitación de lo que Moisés había establecido inicialmente. También para indicar que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, un pueblo santo consagrado a Yahvé, a Dios, cuya vida y organización dependían totalmente de Dios. Eso era lo importante. En realidad se necesitaron muchos siglos de vivencia religiosa y reflexión también a partir del núcleo fundamental de doctrina y leyes dejadas por Moisés. También la expresión religiosa de los pueblos vecinos para llegar a la actual estructura de lo que se indica por cuando quiere uno decir que es la ley de Moisés. El mismo profeta Jeremías lo hizo notar. A ver, vamos a ver esta del profeta Jeremías, que dice, a ver, vamos a leerla aquí, ya está. Cuando yo saqué a sus padres de Egipto, no les hablé ni les ordené nada referente a sacrificios y holocaustos. Así es, no debía de haber sacrificios ni holocaustos. Lo primero era obedecerlo. Si junto con ellos se hacía fiesta y se hacía sacrificios y holocaustos, adelante. Eso es lo que nos explica Jeremías 7:22. Sin embargo, los israelitas cambiaban. Primero hacían su sacrificio y ya luego ya no obedecían y ya nada más pensaban que con sacrificios y ya estaba todo solucionado y estaban reconciliados con Dios y no. Eso era lo que nos quería decir. Fue el mismo pueblo que poco a poco y según las circunstancias se fue dando una legislación. Fíjense qué importante es esta nota. ¿Por qué luego nos confundimos? Bueno, pero si está dicho en el Antiguo Testamento, entonces no es palabra de Dios, no hay que obedecerla o cómo. Lo que pasa es que hay que discernirlo nosotros y también poder argumentar con nuestras propias palabras. Y aquí esto me gusta leerlo porque son palabras que ya el padre Amatuli ha formulado y ya nosotros vamos a ir sacando nuestra propia formulación, ¿no? Dice, Conclusión. conclusión y formular, ¿cómo formular nosotros? Dice, fue Fue el el mismo, mismo. a ver, vamos a leerlo. Fue el mismo pueblo que poco a poco y según las circunstancias se fue dando una legislación siempre más adecuada, atribuyéndola a Moisés y viendo en ella la voluntad de Dios. Así es, sí, o sea, con esa forma de pensar que ellos tenían, poco a poco, imagínense cuántos años han pasado y según las circunstancias, se fue dando esa legislación siempre más adecuada a los tiempos, ¿sí? Conforme iba el hombre avanzando en su forma de pensar y se le atribuía a Moisés y viendo en ella la voluntad de Dios, ¿bien? Ahí saquen sus conclusiones y hay que discernirlo. Seguimos. Entonces, ya vimos órdenes, ¿verdad? ¿Qué son las órdenes? ¿A qué se refirió? Son órdenes generales, provisionales, pero también para siempre, que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el número 7, que son consejos. La Biblia contiene un mínimo de exigencias necesarias para salvarse. O sea, no es mucho lo que presenta la Biblia, ni Dios. La Biblia contiene un mínimo de exigencias necesarias para salvarnos. Vamos a ver, vamos a conocer todo eso, vamos a descubrir cada Pero vez aunque más. son mínimas, Pues es difícil demasiado cumplirlas. difícil, ¿no? Así es. Pero al mismo tiempo presenta al creyente toda una visión nueva con relación a Dios,
a sí mismo y el mundo. Esto con miras a formar el hombre nuevo, el testigo de Cristo, su colaborador en la obra de la redención. El hombre nuevo, el testigo de Cristo, su colaborador en la obra de la redención, de la redención. Si nosotros expresamos esto a los protestantes, ¿qué te van a decir? ¿Cómo es posible que tú te creas colaborador de Dios en la obra de la redención si ya Jesucristo hizo todo? O sea, ¿no lo estás aceptando como Salvador? ¿Cómo es posible que tú quieras hacerte colaborador? Pues sí, esto era con miras a formar el hombre nuevo, el hombre santificado, el testigo de Cristo, su colaboración con la obra de la redención. Claro que tenemos que colaborar con Cristo. Por eso, aparte de contener ciertas normas fundamentales y obligatorias para todos, presenta muchos consejos que pueden ayudar para escalar las costumbres de la santidad imitando a Dios. Las cumbres, o sea, lo más alto de la santidad, imitando a Dios. Por eso los consejos, como dice en Mateo 5:48, y también vamos a ver que hay distintos tipos de consejos, ¿sí? Ya vamos en el punto número 6, acuérdense de todo lo general. Hay distintos tipos de consejos. Número 1, Uno, para todos. Por ejemplo, las bienaventuranzas y la ley del amor llevada hasta el extremo de dar la vida por el hermano. Esa es la... dar la vida por el hermano, ¿sí? Eso es el amor, la ley del amor que ahora vale para nosotros, las bienaventuranzas, todo eso es para todos, ¿no? Y Nadie puede decir, he cumplido todo, no me queda nada por hacer. La Biblia presenta un ideal que nunca se puede alcanzar plenamente. Este es para algunos. la número 2, Y ya vimos a qué se refiere, ¿no? La vida. solamente consejos para algunos, no es para todos. Para poder alcanzar la perfección, Dios presenta a algunos un plan de completo desprendimiento de los bienes materiales. Mateo 19:21. A ver, vamos a leer a quién le dice que que para ellos hay un plan completo de desprendimiento de los bienes materiales, de los votos de pobreza, de castidad, ¿sí? Mateo 19:21, ya lo sabemos, pero porque estas citas son muy aleccionadoras para nosotros. Vamos a ver los consejos. 19:21. Mateo 19:21. Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Esa no era, a ese nada más es los bienes. A otros, Dios los invita a guardar completa castidad. Ahora sí viene lo que les decía, como medio para realizar una entrega total al reino de Dios. Eso está en Mateo 19:12. 19:12. Ahora sí, aquí guardar completa castidad como medio para realizar una entrega total al reino de Dios. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Para ellos son los invitados a guardar completa castidad. O sea, los eunucos que se hicieron ellos mismos, o sea, incapacitados para tener una vida sexual por el reino de los cielos, que también ya conocemos la de Primera de Corintios, donde dice San Pablo, o sea, ya lo dijo Jesucristo. A ver, vamos a leer cómo lo dice San Pablo, Primera de Corintios 7:6. A ver, entonces estos son los eunucos que se hicieron Así es. tales por sí mismos por el reino de los cielos, que son los sacerdotes, ¿no? Los que optan por la vida consagrada.
ya sea sacerdote o monjas, Ajá, monjes, ¿no? así es. Ujú. Eunucos, o sea, imposibilitados pues para tener relaciones, ¿no? Y los otros de los que está hablando, como ya lo hemos venido viendo, son los que los hacían, ¿no? Así es. Ujú. Los capaban pues. A ver, Primera de Corintios 7:6. Ahí San Lo que les Pablo, digo es a modo de consejo. ahí No está. estoy dando órdenes. ¿Ya? Eso es lo que dice. A modo de Sigue, consejo. adelante, síguele. Eh, no estoy dando orden. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Ahí está. Entonces, que se quedaran como yo, como Pablo, solteros, ¿no? Es a modo de consejo, no es a modo de orden. Y esto es solo para algunas personas, las que están preparadas, las que tienen el llamado de Dios. Por eso es para algunas personas nada más. Ahora, número 3. Para ciertas circunstancias. Los libros sapiensales son una fuente riquísima de consejos que pueden ser útiles para muchas circunstancias de la vida. Hay consejos para cuando viene la tentación de acudir a una prostituta, consejos para cuando surge la pereza. Etcétera, ¿no? ¿Está en qué? En Proverbios. También el Nuevo Testamento está lleno de consejos para resolver ciertos problemas a la luz de la nueva enseñanza traída por Cristo. En Santiago y en Primera de Timoteo hay testimonio de algunos de esos consejos, ¿sí? Para resolver ciertos problemas a la luz de la nueva enseñanza, ¿no? Ya vimos consejos, vamos con la número 7, que ahora sí son Enseñanzas. enseñanzas, las enseñanzas. Enseñanzas. Pero lo que más importa en la Biblia es descubrir el secreto de Dios. Ahí va. El plan de salvación establecido por el Padre desde toda la eternidad, puesto en ejecución mediante Cristo, muerto en la cruz y garantizado en nosotros por el Espíritu Santo, que se nos dio como sello de autenticidad divina. Entonces, el plan divino de Dios es lo que necesitamos, es lo más importante. El Seguimos. Antiguo Testamento representa una pequeña luz que se prende y va aumentando siempre más hacia la plenitud que se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, para que se pueda entender cada enseñanza contenida en el Antiguo Testamento, hay que ver qué se dice en el Nuevo Testamento. Siempre hay que recurrir al Nuevo Testamento. Jesús es el nuevo Moisés que establece la nueva alianza y da origen al nuevo pueblo de Dios. Las verdades contenidas en el Antiguo Testamento son verdades incompletas que necesitan esclarecerse a la luz del Nuevo Testamento. Para nosotros, Cristo es nuestra ley suprema y no Moisés. Cristo, nuestra ley suprema y no Moisés. Ajá. Cristo es el camino, la verdad y la vida, el mismo Hijo de Dios que presenta la plenitud de la revelación. Tenemos un ejemplo. En Éxodo 3, 14, 15, encontramos que Yahvé es el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir Yahvé? Quiere decir yo soy, el que existe de por sí y no depende de nadie en su existencia. El Nuevo Testamento presenta a Dios como amor. Dios es amor, dice San Juan. Mientras el Antiguo Testamento recalca la obra de la creación, el Nuevo Testamento recalca la obra de la redención. El Antiguo Testamento recalca la obra de la creación
y se le atribuye al Padre. El Nuevo Testamento recalca la obra de la redención y se le atribuye al Hijo, ¿verdad? Y nos hace falta la obra de la santificación que se le va a atribuir a el Espíritu Santo. Por eso ya nos los mandó el Padre y el Hijo y está con nosotros. Por eso la importancia de nuestro Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, para tener una idea más clara y real de Dios, no hay que quedarse con el Antiguo Testamento, sino que hay que pasar al Nuevo. Aquí se verá, sí, ¿verdad? Hay que Aquí se pasar. verá también Como ya no se habla de Yahvé, sino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. cuál es el nombre verdadero de Dios. Pues se le llama, aquí ya Jesucristo le llama Padre, ¿sí? O también el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Ya no Yahvé, ni Jehová, ni nada de eso, ¿no? Entonces, el nombre de Dios es Padre, así como nos dijo Jesucristo. Como nos lo enseñó y como él le llamaba Padre. Así es. Ujú. Un apéndice, Lo que no dice la Biblia, lo que no dice la Biblia. Ya vimos lo que sí dice. Ahora, ¿qué es lo que no dice la Biblia? en la Biblia encontramos la respuesta solamente a esta pregunta. Solamente nos va a responder esta pregunta, es la que nos va a satisfacer, nos va a dar satisfactoriamente. ¿Cuál es esta pregunta que nos va a responder la Biblia? ¿Cuál es el plan de Dios sobre nosotros y qué tenemos que hacer para salvarnos? Eso es lo único que nosotros tenemos que buscar en la Biblia a satisfacción. ¿Cuál es el plan de Dios sobre nosotros, los seres humanos, sus hijos? Y qué tenemos que hacer para salvarnos? Es decir, la Biblia no es un libro de ciencia ficción, no es un libro de ciencia, no es un libro de física, no es un libro de recetas. Sí, aquí nada más se encuentra es una revelación para saber cuál es el plan de nuestro Padre sobre nosotros y qué tenemos que hacer para salvarnos. Es inútil buscar la respuesta a otras preguntas. Claro que sí, podemos intuirlas, podemos sacar conclusiones, podemos ir discerniendo, pero no la Biblia no es para buscar respuesta a otras preguntas más que saber el plan de salvación de Dios que nos dejó y qué tenemos que hacer para salvarnos. Eso es lo más importante que debemos de buscar nosotros. La Biblia no es un recetario de respuestas a las preguntas que se pueden presentar al hombre de cada tiempo. O sea, no es un recetario. He aquí algún ejemplo concreto. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? Es un problema que no interesa a nosotros. La Biblia dice, solo que todos los niños que están bautizados están injertados en Cristo y por eso se salvan. Porque hay que comprender que la pregunta, ¿qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? Claro que como somos seres humanos, pues buscamos, ¿no? Somos seres pensantes. Mortalmente vamos a buscar la respuesta. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? Si el bautismo es para salvarnos. Pero también hay citas bíblicas donde nos explica que de ellos es el reino de los cielos. Por eso, aquí el padre Matulio está diciendo, es un problema que no interesa. Eso ya lo sabemos, ya no hay que rebuscarle más con morbo, ¿no? Y ni para trastabillarnos, sino que eso ya está resuelto. La Biblia, la Biblia lo que sí dice es que todos los niños que están bautizados están injertados en Cristo y por eso se salvan. Con relación a los niños que mueren sin bautismo, bueno, para dar una explicación, pues, para que vayamos entendiendo y porque necesitamos también respuestas, obviamente no tajantes, así como la hizo el padre Amatuli, sino vamos a suavizar esa explicación. Con relación a los niños que mueren sin bautismo y a los adultos que mueren sin bautismo y sin haber llegado al uso de la razón, la Biblia no dice nada. Sabemos que Dios quiere la salvación de todos los hombres y quiere que lleguen al conocimiento de la verdad, como dice Primera de Timoteo 2:4.
y por lo tanto también para ellos habrá una posibilidad de salvación. Bien, tenemos Dios misericordioso. Otra pregunta que luego también hacen y obviamente nosotros buscamos cómo resolverla, ¿no? ¿Cómo explicar? ¿Habrá seres inteligentes en otros planetas? La Biblia no dice nada al respecto. Presenta solamente el plan de salvación para nosotros. Si existen seres inteligentes en otros planetas, Dios tendrá también para ellos un plan de salvación. Ya, Dios tiene, si hay, pues Dios tiene su plan de salvación, al igual que para los ángeles. Para nosotros nos dejó la Biblia, la revelación, o más bien dejó gente inspirada para que nos dijera qué tenemos que hacer para nuestro plan de salvación. Número dos, papel de la jerarquía. ¿Quién es la jerarquía? ¿Quién me dice si un Magisterio de determinado contenido bíblico es costumbre, creencia o enseñanza para todos y para siempre? La jerarquía eclesiástica que tiene la misión de guiar auténticamente al pueblo de Dios. Cuando tengamos dudas, cuando hay dudas, ¿a quién se recurre? Si hay un determinado contenido bíblico, ¿quién nos explica si es una costumbre, una creencia o enseñanza o lo demás? Para todos y para siempre, pues la jerarquía eclesiástica. ¿Quién es la jerarquía eclesiástica? El Papa, los obispos, ¿sí? Y ya después, bueno, pues los presbíteros, bien, que son los sucesores de los apóstoles. Sí, pero ¿quién dice que son sucesores? Pues nosotros ya lo estudiamos eso y viene en la Biblia, acuérdense, Hechos 20:28, Hechos 20:17, presbíteros, Hechos 20:28, los obispos, supervisores. Ajá, bueno, nada más comentar la importancia. Yo podría resumir la enseñanza, la pasada y esta, acerca de los contenidos en que no podemos o es muy complicado por todo lo que ya hemos visto, todos esos puntos que se tocaron, que yo interprete solo la Biblia, o sea, por mi cuenta, porque hay muchas cosas, muchos factores que pueden influir en que yo me desvíe, ¿no? Ya dijimos, puedo yo pensar que una cosa es una orden cuando a lo mejor solo es un consejo, ¿no? Cuando solamente es una costumbre de ese tiempo. O puedo yo pensar que algún mandamiento no es importante, ¿no? Como por ejemplo los protestantes, no, no, pues Jesús nada más en la última cena solo comió con los apóstoles y para ellos es cualquier cosa, ¿no? Y para el católico es lo más importante que tenemos, ¿no? La Eucaristía. Entonces, ¿quién decide o cómo se decide eso, ¿no? Entonces ya el protestante casi siempre saca su argumento de que es que la hermenéutica, ¿no? Y se ponen a decir que la hermenéutica y el cómo hacer exégesis, ¿no? Y empiezan a dar una innumerable lista de reglas para detenidamente saber en la Biblia y que los pasajes oscuros se ven mejor con los pasajes claros y que no sé qué, ¿no? No sé dónde sacan eso, los apóstoles nunca hacían eso, ¿no? Pero de aquí se inventaron, ¿no? A partir de que ellos tienen un libro en las manos, se inventaron que hay que seguir esas reglas. Y está bien, ¿no? O sea, hay cierta minuciosidad entre eso, pero al final de cuentas, de nada sirve si el de la cuadra de al lado es un pastor que también hace exégesis y enseña otra cosa, y también hace exégesis, ¿no? También usa tu mismo método. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica diría, no? Sí, es lo que diríamos, que tiene la verdad, porque eso es San Pablo, ¿no? Que en la Iglesia está la verdad, según ahí, este, eh, le explica eso a Timoteo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues nada más por algo que es más sencillo, es que es la Iglesia de Cristo, y ya, nada más por eso. Y como es la iglesia que fundó Cristo, incluye unas promesas, que es que los iba a guiar el Espíritu Santo y que iban a ir a toda verdad. Entonces, lo que se desprenda, lo que enseña de la iglesia, en cuestión sobre todo dogmática, pues es verdad. Entonces, si yo leo un texto, y por ejemplo, lo que comentaron hace rato, ¿no? Es que aquí dice que perpetuamente se debe hacer esto, como alianza perpetua, ¿no? El diezmo. Como alianza perpetua también dice que el sábado, ¿no? Por ahí, en algún pasaje. Incluso también dice que la circuncisión es un pacto perpetuo. Entonces, y es clarísimo que la circuncisión ya no ocurre, ningún protestante se circuncida, ¿no? A menos que seas un judío, ¿no? Pero no tendrías que ser cristiano. La mayoría de protestantes pues saben, algunos enseñan que el diezmo no es obligatorio, la mayoría no guardan el sábado, a pesar de que dice también. Todo eso donde te das cuenta que cuando dice, ¿no? Ley perpetua, pues esa conveniencia, ¿no? Depende qué pastor, depende qué secta,
a conveniencia es literal o no es literal, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que es complicado, pues, porque cuando uno se autodefine apóstol, se autonombra, empiezas a hacerle creer a la gente, aunque no lo digas, y aunque ellos no lo quieran aceptar, sus seguidores, de que les estás diciendo indirectamente, debes hacerme caso a mis interpretaciones, ¿no? Y debes seguirme a mí. Al final siguen a hombres, ¿no? No es que sigo la Biblia, lo que dice la Biblia, porque el pastor me lee la Biblia, sí, pero al final quien te explica la Biblia es el pastor, un ser humano más. Y justamente eso es lo que nos critican, que para qué seguimos a hombres, a sacerdotes y al papa, ¿no? Entonces al final ellos terminan haciendo lo mismo. Porque sí, va a haber quienes digan, no, sí, cierto, no podemos seguir las interpretaciones privadamente, porque podemos caer en esos riesgos de lo que venimos platicando, ¿no? Pero yo sigo la Biblia y sigo a mi pastor que lee la Biblia y no se sale de la Biblia, ¿no? Entonces digo, bueno, pues eso pues tapará tu conciencia, pero la verdad es que tú también eres un ser humano y tú también puedes errar, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tú te estás dejando enseñar, ¿no? Y, y más aún, es más difícil cuando entras en los misterios, lo que es difícil comprender, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? La Santa Cena, esos tipo de cosas, que cuando entras en eso, eh, es difícil si no tienes una autoridad que tú creas que es infalible, porque cuando, si tú caes en cuenta que tú sigues a humanos que te ayudan a interpretar, al final de cuentas no hay certeza de que haya seguridad en eso, por eso siempre tienen esa, ¿cómo se dice? Bueno, es el lema, los reformados dicen siempre reformando, ¿no? O sea, que en pocas palabras te están diciendo, nunca vamos a conocer la verdad, pero siempre vamos a estar en busca de ella. Y eso no creo que es lo que haya querido Cristo, que siempre estés buscando la verdad. Él ya te trajo la revelación, la plenitud, ya se la dejó a los apóstoles, ¿no? Hay cosas que a lo mejor, pues no sé, por ejemplo, las cosas soteriológicas, pues tal vez no las sabremos, cómo es el paraíso, qué se hace allá en el paraíso, qué se sienten, o sea, ese tipo de cosas a lo mejor, pues no nos tocan ahorita, pero algún día se conocerán, ¿no? Cuando nos toque pasar de ese lado. Pero en cuanto a la revelación, humanamente para la iglesia triunfante, pues ya fue dada. Ya no hay por qué estar todo el tiempo buscando y empezar la teología de cero, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces yo creo que, bueno, yo resumiría en eso, que una vez más, como la mayoría de temas que vemos, recae en la discusión de fondo de la autoridad. ¿Qué es tu autoridad, no? Pues que aunque digas que es la Biblia, al final de cuentas tú te vuelves tu juez, porque la Biblia necesita un intérprete. La Biblia no tiene boca, no habla por sí sola. O sea, tienes tú que leer y tú interpretas lo que lees. Entonces, al final lleva, termina pasando por un proceso humano, es lo que quiero decir, ¿no? Y el católico tiene la ventaja de decir, bueno, sí pasa por un proceso humano, pero esos humanos son los que tienen la sucesión apostólica, son los que Cristo fundó en ellos, la iglesia, ¿no? Esa es la ventaja y la diferencia que tenemos con ellos. Que en ese sentido nosotros sí podemos decir eso y ellos no pueden decir eso, ¿no? Nada más. Y además, Sí, además, hay que dejarnos guiar también. No todo lo podemos estar cuestionando. Hay que dejarnos guiar también por el magisterio de la iglesia actual. ¿Por qué? Porque ya ellos traen todo lo anterior que dijeron los que ahora son ya nombrados padres de la iglesia, o sea, ya ellos ya todo eso le estuvieron dando vueltas, estuvieron formulando todo el estudio necesario incluso para dar explicación hacia los hermanos separados. Entonces también es un acto de fe también. Precisamente por eso es importante que ya no vamos a empezar desde cero otra vez a empezar. Oye, esto me parece que si es de una manera o este misterio yo lo interpreto así. Ah, bueno, yo lo interpreto así, pero ¿qué dice? A ver, el padre de la iglesia, vamos a decir, uno de los más, que todos conocemos, vamos a decirlo así, famosos, San Agustín. A ver, ¿qué dice San Agustín de esto? Bueno, pues él ya tuvo todo su discernimiento, todo lo que el Espíritu Santo le reveló, su análisis, su inspiración, reconocido ya, ¿para qué vamos a dar vueltas? Entonces también ahí tenemos que entrar nosotros a reconocer que debemos de dejar guiarnos pues por ellos, ¿no? dejarnos enseñar. Exactamente, ya tienen todo el respaldo bien hechecito. A ver, mi estimada Diana, ya por último, ¿qué quieres comentar sobre el tema? Y ya para irnos a descansar. Pues igual que la vez pasada, súper interesante. Yo no sabía que la Biblia contenía como toda esta información. A lo mejor sí en algún momento pensé que todo lo que estaba en la Biblia era como que
digo, a lo mejor no en el del Antiguo Testamento, pero sí que todo se tiene que seguir, ¿no? Porque era enseñanza o era una, una orden, ¿no? Pero a mí aquí me surge la duda, digo, sí entendí la parte que quien vaya, nos explica o nos enseña qué es una creencia, qué es una costumbre, qué es una disposición, disciplinaria, etcétera, es la jerarquía, ¿no? Pero ¿cómo yo podría distinguir en la Biblia o que, no sé si un libro o algo que me pueda explicar, bueno, esto que dijo Jesús, por ejemplo, es un consejo, lo que decían hace rato, ¿no? De las bienaventuranzas, que eran Para todos. O sea, ¿cómo distinguir eso? ¿No? ¿Qué es un consejo y qué sería una enseñanza? Porque sí me parece importante porque para los protestantes todo es una orden, ¿no? O sea, todo se tiene que seguir según ellos. Y sí me surgió como esa duda, ¿no? Pero, bueno, no sé. Entiendo que es la jerarquía, pero ¿dónde podría yo como, revisar, distinguir, cómo lo podemos distinguir? ¿O dónde dices? ¿Cómo irlo cribando? ¿Cómo irlo pasando por la lupa? Pues, pues precisamente, fíjate, para nosotros que comenzamos o que estamos en este discernimiento, ya las citas bíblicas están dadas. ¿Quién nos las dio? Los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia que te digo, por ejemplo, hay muchos padres de la iglesia que tuvieron ya debates, ellos las descubrieron, las estudiaron, las analizaron, las presentaron, vamos a decir, al Papa y a los obispos encargados, las autorizaron, igual como los dogmas, entonces ya está todo dado, ya está todo escrito. Entonces vamos y buscamos así como ahorita nos los presentó el padre Amatuli. A ver, si hablamos sobre el divorcio, hay que buscar todo lo que se refiere al divorcio. Ta, 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 ta. O sea, sí deberíamos hacer eso, pero como ya está dado, bueno, entonces ya no vamos a leer toda la Biblia para buscar todo lo del divorcio. Vamos a buscar las citas bíblicas que hablan sobre el divorcio. Ta, 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 te las lees o por lo menos algunas. Y ahora vamos a investigar, vamos a leer las citas que hablan sobre cuándo se acaba el divorcio, así como lo hicimos ahorita, cuando Jesús explica, el divorcio, eso era antes. Eso eran en tiempos de Moisés, pero desde el principio Dios dijo que hombre y mujer, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, cuando nosotros mismos vamos y leemos por nuestra propia, con nuestra propia mente y nuestra propia cuenta, nos damos cuenta que efectivamente San Agustín o San Atanasio o San Pablo VI tenía razón que así es cierto. Entonces vamos comprobando y por eso en Apóstoles de la Palabra, por eso se hace así, por eso el padre Luis Toro hace eso. ¿Por qué? Porque sí tenemos dudas. Entonces, si nosotros mismos vamos y leemos, oye, sí es cierto, para mi comprensión está bien clarísimo que ahí está diciendo que ya no se acepta el divorcio. Entonces, ¿qué pasó? Pues que era una orden, una ley provisional. Jesucristo vino y aclaró bien que eso se terminaba. Entonces vamos comprobando por uno mismo y así vamos paso a paso, pues, para nosotros ir conociendo, ¿sí? O sea, no es de que de la noche a la mañana uno pueda entender hay algunas cosas que sí puedes entender. Por ejemplo, fíjate, yo la otra vez vi en Proverbios, creo, donde dice, no te, no te rías con tu hijo o no te alegres o no disfrutes con tu hijo un momento porque después él se burlará de ti, ¿sí? O sea, como que no le permitas muchas cosas porque al rato él se va a aprovechar de ti. Sin embargo, como que yo vi claramente que eso estaba sacado de contexto por la forma como tenían la mentalidad que antes los educaban así de forma machista y rigurosamente. Entonces, como que ese consejo en Proverbios, como que no me hacía nada efecto.
Entonces, poco a poco, bueno, pues te vas dando cuenta que sí, pues tú tienes que convivir con tu hijo, tienes que reírte, tienes que mostrar tu debilidad, Tienes como que cuando dice, jugar. los hombres no lloran, porque sí hay un texto donde dice que los hombres Mm, no tienes que mostrarte débil. Nosotros sabemos que eso como que estaba sacado de contexto en ese momento, ¿no? Entonces tú vas razonando y Y discerniendo ahí cosas. podemos ver como ya leímos, ya leímos pues que eso era una cultura. A quienes se le hablaba, era la cultura, Así es, ¿sí? Algunas costumbres, cultura, lo que fuimos viendo, lo que hemos venido viendo, pues, es el contexto, en el contexto en el que se está explicando, ¿sí? así es. Y sí, las citas ya están dadas, ya estas citas, más bien las explicaciones ya están analizadas por nuestros padres de la iglesia y por el magisterio de la iglesia. Lo que tenemos que ir haciendo nosotros, irlas leyendo nosotros mismos para irlas confrontando y vamos a descubrir que efectivamente así es. Sí, y hace rato lo que estaba comentando, sabemos que no todo debemos de tomar de la Biblia al pie de la letra. Sí, porque hay un pasaje bíblico donde dice, si tu ojo es causa de pecado, sácatelo. Si tu mano es causa de pecado, córtatela. ¿A poco vamos a hacer eso? Pues no, ¿verdad? Claro. Entonces sí hay muchas cosas que, bueno, pues sabemos que se decían en ese tiempo y saber distinguir el contexto, ¿no? No vamos a hacer lo que dice al pie de la letra, o sea, la Biblia también está el discernimiento y tenemos la luz del Espíritu Santo y si no lo entendemos, pues hay que preguntar al Padre o así a quienes han leído más, ¿no? Hay que investigar o preguntar, pues dejarnos guiar por el magisterio. Y nuestro catecismo, que El, fue revisado por el Papa San Juan Pablo II y todo su equipo, obviamente, ¿no? Entonces en el catecismo también hay muchísima explicación para algo que, bueno, no sepamos discernir, ¿no? O que tengamos alguna duda. Hay muchísimo. La otra vez estaba viendo la teología del cuerpo, algo así. Hablaba que San Juan Pablo II, ¿cómo hizo tantos escritos sobre eso? Yo ni los conozco, la verdad, pero bueno, me imagino de qué calibre han de ser, con lo poquito que escuché en ese momento. Entonces, Ujú. pues, yo creo que de esa manera hay que irlo comprobando por nosotros mismos, pero ya está todo hecho, como dice Diego, no tenemos que volver a inventar, oye, yo me voy a inventar a ver una explicación para el protestante, no, simple y sencillamente voy con quien ya sabe, lo compruebo y digo, exactamente concuerda con la doctrina de la iglesia, con lo que me han enseñado y suena congruente, pues, si hay alguna congruencia, algo que se contrapone, normalmente, como dice, normalmente uno es el que está mal, no la Biblia, ¿no? Porque no vas a ponerte a revisar toda la Biblia porque es un océano de conocimiento. Entonces, mínimo, fíjate, yo lo que hago es todo es todas estas citas bíblicas que ya las tiene el padre Amatuli bien analizadas, Identificadas. identificadas, hay que estudiarlas y de ahí vamos obteniendo más recursos para investigar, para ir a la fuente, a ver de dónde sale esto no me suena Esta es congruente. una laminita que se vende en Apóstoles de la Palabra, ¿no? Así es, Que por cierto, les comentamos que para el día 26 de este mes estamos invitados a ir al evento, a la reunión que están organizando los apóstoles de la palabra en Sosocotla el domingo 26. Estamos invitados. así es. ¿Quién va a ir? Diana, Les queremos avisar por si de Diego. repente tienen oportunidad, tienen el tiempo. En ese día va a ser este domingo. Nos avisan o llegan allá. Ya les mandamos la invitación por ahí, si no, ahorita se las volvemos a mandar. Pero lo principal es que les queremos avisar para que tengan conocimiento, porque van a estarnos invitando y en algún momento, bueno, pues, por ejemplo,
yo ya no he asistido tanto a sus eventos, pero ahorita este domingo sí, sí, tenemos tenemos oportunidad y tenemos muchísimas ganas de ir, y yo creo que sí vamos a ir. Si alguno de ustedes se anima, bueno, pues ahí nos alcanza o ahí nos vemos, y si no, por ahí les mandamos algunas fotos, ¿no? ¿Sale? Pero sí queremos que estén Ojalá. enterados, pues, de todo esto, porque, pues ya, como ustedes están más integrados un poquito más, y nos da gusto darles a conocer estos eventos que están haciendo los hermanos de Son bonitos, están bonitos esos apóstoles de la palabra. eventos. Buenísimos, están buenísimos, pero bueno, como Ojalá dice. tuvieran tiempo, ¿no? Como dice Ojalá. Isabel, es que hay muchísimos eventos. Diego también ya sabemos que tiene tocadas por todos lados ahí en las parroquias, lo invitan para acá, para allá a dar Tiene sus temas. pláticas, Bueno, sus tiene muchas, cursos. ¿no? E igual Diana, pues me imagino que también, pero si en algún momento pueden, acudan con mucho gusto para que vayan conociendo también un poquito más de los apóstoles, ¿vale? Órale, pues, jóvenes, pues yo creo que vámonos. Qué bueno que estuvieron aquí, somos poquitos, pero bueno, vamos Yo avanzando. creo que Y- están viendo el fútbol, están viendo la final. Ah, sí, Por eso. con razón, Mari se fue a ver a la América, pues, No, no, pues, María Isabel tenía un asunto con el doctor, nos avisó. no, Por Mari, eso se Mari, fue. Mari, mi Ah, tu hermana comadre, Mari. sí. No sé, ya al rato me va a avisar el por qué. Ah, bueno, sale, pues, está bien, que ganen Entonces nos mejor. vamos. Ahí, a ver, no, todavía no son las votaciones, pero bueno, también se viene ese evento, ¿no? De las votaciones, a ver qué tal le va a Sea lo México. que Dios quiera, ¿no? Bien merecido lo tendremos. Así es, como dice un obispo, a lo mejor Dios lo que quiere es darnos un escarmiento, o nosotros queremos una zarandeada también, o ni modo, que se dé lo que se tenga que dar, hay que estar preparados pues para todo. Dice el Padre, ¿no? A lo mejor Dios quiere purificarnos. Ujú, así No es. sé. Sea Muy lo que bien, Dios quiera, pues. vamos a hacer la oración, ¿sí? Para irnos en presencia de Dios. A ver, haré. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, te encomendamos esta noche para que tu bendición permanezca con nosotros. Te pedimos la bendición para nuestras familias, para nuestros seres queridos y para todo el mundo entero, quien esté necesitando de tu amor, de tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, y decimos, Padre nuestro, Que que estás estás en en el el cielo. cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que pasen buena noche y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Que descansen. Sí, Gracias. Estés igualmente, bien, que descansen. Diego. Adiós. Igualmente, Nos vemos. nos Hasta pronto. vemos. Bye. Sí.